Este es un fragmento de la revisión de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedes encontrar el video completo en el canal de YouTube de El Caporal. Otro de los temas que me gustaría destacar y que considero bastante importante es la renuncia de Luis Vera Morales. Lo estamos viendo en pantalla. Él era director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. De este tema vamos a estar escuchando mucho a lo largo de las próximas horas. ¿Qué es lo que hay de interesante en esta renuncia? Bueno, Luis Vera encabezaba la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que por sus siglas es ASEA. La ASEA es un órgano desconcertado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y se encarga de regular y supervisar la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección al medio ambiente respecto de las actividades del sector hidrocarburos. Dicho de otro modo, se encarga de cuando el gobierno quiera hacer una obra relacionada con los hidrocarburos, con el petróleo, el gobierno debe de emitir un manifiesto de impacto ambiental. Esto lo hemos platicado en otros videos. Pero bueno, el gobierno presenta un manifiesto de impacto ambiental a la ASEA. Un manifiesto de impacto ambiental es como una especie de mea culpa del gobierno, en donde dice, yo, tal secretaría o yo, Pemex, quiero construir una refinería. Vamos aterrizando el ejemplo en el caso de la refinería de Dos Bocas. Yo, Secretaría de Energía, quiero construir una refinería en Dos Bocas. Y reconozco que esta obra va a tener daños ambientales. Estos son los daños que he calculado que va a haber. Y estas son las medidas de mitigación que yo voluntariamente me comprometo a tomar para contrarrestar el daño ambiental. Ese es el manifiesto de impacto ambiental. Por eso es que le llamamos una especie de mea culpa. Es algo que el mismo que construye reconoce. Y se lo presentan a la ASEA. La ASEA se encarga de revisar y de verificar toda la información. Y pasado un tiempo, este tiempo se dice, bueno, no se dice, promedia entre 6 meses, 1 año y hasta 2 años ha llegado a tardar, según la complejidad de la obra. La ASEA responde y dice, a ver, tú que quieres construir, tú Secretaría de Energía y tú Pemex, tú que quieres construir esta refinería, esta es mi respuesta. Te doy permiso de que construyas, pero te faltó calcular este impacto. Este fue, no estás calculando que va a haber daños aquí en el bosque, o tienes que iniciar jornadas de reforestación en otra zona, o tienes que cuidar las especies endémicas que hay allí, etc. Esa es la obligación de la ASEA. Resulta, en el caso específico de Dos Bocas, que la ASEA le dio el aval a la nueva refinería y le fijó condiciones. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, debe de preservar el flujo hidrológico de los humedales que hay en la zona aledaña en donde se pretende construir la refinería. Pidió que se cumplan las medidas de mitigación para salvaguardar el entorno y le prohibió a Pemex y a la Secretaría de Energía hacer rellenos o dejar bordos o infraestructuras que alteren o perturben el libre flujo de agua o provoquen la desecación de humedales. Estos señalamientos son normales. Normalmente la ASEA responde cuando avala, responde agregando ciertas cosas, y fue muy criticada la ASEA porque respondió en 2 meses, cuando, como ya les mencionaba, este trámite tarda en promedio 1 año, puede llegar a tardar medio o puede llegar a tardar 2. Fue muy criticada la ASEA porque dijeron qué rapidito le respondió, sobre todo la oposición, los que no quieren que se construya la refinería. Qué rápido le respondió, no revisó a detalle el manifiesto que le entregaron, en fin. Pese a las críticas,
De todas maneras, el entonces director de la ASEA, Luis Vera Morales, hizo una inspección en la zona donde se va a construir la refinería el 27 de agosto, hace apenas 3 días. Y existen fuentes de presidencia, de acuerdo con diversos registros periodísticos, que a Rocío Nale, la secretaria de Energía, no le gustó que hiciera el director de la CEA, Luis Vera, ese trabajo de inspección en el lugar donde se construye la refinería. Además, hay que recordar, Rocío Nale tuvo problemas con Luis Vera antes. Brevemente, cuando al gobierno, a la Secretaría de Energía, le costó mucho trabajo tener ese permiso, pese a que lo obtuvo en 2 meses, le costó mucho trabajo porque andaba a contratiempo. El presidente había ordenado que se iniciara la construcción para antes de julio y andaba a marchas forzadas. Lo que hizo Rocío Nale fue emplear una maña para poder iniciar las obras. Ya tenía la Secretaría de Energía un permiso de la ASEA que data de hace como 5 años aproximadamente, un poquito más, para la ampliación de pozos en el lugar donde actualmente se construye la refinería, para otra obra. Entonces lo que hizo Rocío Nale fue, en lo que la ASEA me da el permiso para la refinería, voy a trabajar como si fuera a hacer la obra que se aprobó hace ya varios años. Pero obviamente no voy a hacer todos los trabajos, voy a hacer las obras que equiparan con la refinería. Es decir, voy a limpiar el terreno, voy a construir los accesos, a construir los almacenes, esos trabajos que son preparativos para la refinería. Y cuando reciba ya el permiso de la ASEA para la refinería, entonces ya hago los trabajos ya específicos de la refinería. Y así fue como le hizo Rocío Nale. Pero antes de hacerle así, dijo, ya tengo los permisos para la refinería. Y Luis Vera salió a desmentirla. Perdón. Luis Vera salió a desmentirla. Dijo, no tienes nada. Eso provocó mucha polémica en las redes, mucha polémica en la opinión pública, en la oposición, porque decían, híjole, no va a llegar Rocío Nale a la fecha que le fijó el presidente. Y ya después utilizó esta maña o esta estrategia, esta táctica, llámenle como quieran, para poder iniciar las obras. Entonces, resulta que Luis Vera hizo esta inspección el 27 de agosto y aseguran que no le gustó a Rocío Nale. Repito, ¿quiénes aseguran? Hay varias versiones periodísticas que aseguran tener sus propias fuentes de presidencia, pero que no las revelan. Estamos hablando de diversos medios, varios, hoy salen con ese tema. De tal forma que no le gustó esa visita y en un encuentro que tuvo Rocío Nale con el presidente de la República en estas últimas horas, en estos últimos 2 días, aseguran que le pidió Rocío Nale a López Obrador o le sugirió el despido de Luis Vera de la ASEA. Entonces, cuando le hace esta sugerencia y posteriormente ayer nos enteramos que él presentó su renuncia. No hay más sobre los motivos de la renuncia de Luis Vera, pero también los mismos medios que están creando esta historia de que fue maquilada la renuncia por Rocío Nale, que le pidió a López Obrador, aseguran que la presidencia les pidió al titular de la Semarnat, a Víctor Toledo Mansur, pues la renuncia. Y finalmente fue que esta llegó. Le preguntan al presidente de la República, ¿es cierto toda esta historia que se está contando de que en la renuncia de Luis Vera fue planeada
desde la presidencia? En otras palabras, ¿es cierto que usted, presidente, corrió a Luis Vera? A lo que le respondieron, a lo que el presidente respondió, perdón, aquí estoy poniendo una imagen, respondió lo siguiente: comparto la pantalla del ordenador para escuchar lo que dice el presidente de la República respecto de este posicionamiento. Espero tener aquí el tiempo correcto y lo comparto. Los niños fui a hacer un reportaje de Catepec hace algunos años y me decían... No, se me fue es 1:41. Se movió por algún motivo. Aquí lo tengo, lo bueno, 1:41:38 y está hasta acá. No sé por qué anda. A ver a la gente. Muy bien, una más y ya. Pues es una decisión que toman. No, no se la pedí, la renuncia, pero depende de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿No tuvo intervención para que aprobara la manifestación de impacto ambiental para la refinería de Dos Bocas y eso motivó la renuncia? No hay ninguna presión. No se utilizan esos métodos. Para nada. Deben de haber interesados en que no se haga la refinería, eso sí. Y como están interesados otros en que no se haga el aeropuerto, que no se haga el Tren Maya, ya hablamos de eso. Hubo expresiones de la secretaria Rocío Nale, incluso todavía cuando estaba Josefa Gutiérrez Blanco en la Secretaría de Medio Ambiente, de amenazas de despedir personas al interior de Semarnat, siendo que pues bueno, no es competencia de Rocío Nale. ¿Hay algo así? No, eso depende del secretario de Medio Ambiente, de Víctor Manuel Toledo, que es una gente íntegra, además de ser una eminencia en la materia, que es de los que más sabe, no de los famosos estos, sino que realmente sabe de materia, de la materia de la ecología, del medio ambiente. Además de eso, ser un hombre profesional, un hombre inteligente, es honesto y del depende este asunto. Pero no le han entregado la carta de renuncia y le dijo los motivos de su renuncia a Luis Vera. No, no me la ha entregado, pero me enteré por los medios y Presidente, aprovechando, podría hacerle una pregunta más, por hasta favor. aquí la respuesta en torno de este tema. Hay que hacer ciertas precisiones, ya que escuchamos las versiones que hay en torno de este acontecimiento. Hay que separar los hechos de los dichos. La historia de que Rocío Nale fue quien le pidió a López Obrador la renuncia de Luis Vera y que López Obrador se la pidió al titular de la Semarnat son versiones periodísticas con fuentes no confirmadas, de tal forma que no lo podemos tomar como un hecho. Y esos son los dichos. Por otro lado, lo cierto es que hubo diferencias entre Luis Vera y Rocío Nale previamente con el tema de la obtención del permiso de la ASEA. Pero hasta allí. Y finalmente, con la versión de López Obrador, cae también en los dichos, porque no es una prueba. Siempre he dicho, cuando alguien dice algo, no significa que está comprobado. López Obrador dice que no pidió su renuncia, que no operan así. Si no la pidió, ok. Y si la hubiera pedido, no lo hubiera dicho en la conferencia de prensa como tal. No hubiera dicho, sí, yo se la pedí porque resulta alguien incómodo. Jamás íbamos a encontrar esa respuesta.
Sin embargo, sí es obligación de los reporteros preguntar para salir de toda esa especulación que se está haciendo en torno de eso. El hecho es, finalmente, para concluir, renunció Luis Vera a la ASEA, un personaje que había sido incómodo para Rocío Nale, secretaria de Energía. Los motivos no se saben. Y será utilizado este tema, obviamente por la oposición, para criticar al gobierno actual de reprimir, de callar, de silenciar esas voces que resultan desfavorables para sus proyectos. Indudablemente sirve para ello, tengan o no tengan la razón. ¿Qué opinan ustedes en torno de este caso? Los leo.